Apocalipsis es un libro espectacular porque es la revelación de Jesucristo. A través de él observamos el pensamiento de Dios, conocemos su plan de una manera completa. Vimos que podemos ver a través de Apocalipsis quién es Cristo y qué hizo en el pasado. Podemos ver a través de Apocalipsis en los capítulos 2 y 3 lo que Él está haciendo en el presente a través de la iglesia. Pero en el capítulo 4 en adelante podemos conocer con detalle, con gran precisión, lo que es el plan futuro de Dios. Y el plan futuro de Dios, ubiquémonos nuevamente, comienza en Apocalipsis capítulo 4. Y desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 nos hemos trasladado en la máquina del tiempo de Dios al futuro, porque Dios es un Dios que le gusta anticipar al hombre lo que va a hacer en el futuro. Él no hace nada sin avisarlo antes a sus siervos los profetas, y a través del profeta Juan hemos sido informados de los planes futuros de Dios con detalle. En los capítulos 4 y 5 vimos que el tiempo futuro comienza en el mismo instante en que Cristo termina de edificar la iglesia y la iglesia es raptada con él al cielo. Y comienza la primera semana del futuro. Y esa semana dura 7 años. Durante esos 7 años los cristianos, auténticos cristianos, estamos en el cielo. Y la gente que rechazó a Cristo se quedó aquí en la tierra. Y comienza un periodo de 7 años. Hay unos sucesos en el cielo con la iglesia y hay unos sucesos en la tierra. Desde el capítulo 6 al capítulo 9 ya vimos el bosquejo, los titulares de lo que sucede en esa semana. Pero desde el capítulo 10 en adelante vamos a ver los detalles de lo que sucede en esa semana hasta el capítulo 19. Sabemos que la iglesia está en el cielo, que en la tierra se quedó Israel, que hay un grupo de 144,000 del pueblo de Israel que son marcados para predicar el evangelio, que grandes multitudes recibirán, pero como mártires al Señor, y que va a haber un gran avivamiento, pero que es un tiempo de gran sufrimiento. El Señor desata 3 series de juicios. Estos 7 años en la tierra son años de juicio. Juicio por haber rechazado el evangelio, por haber rechazado al Hijo de Dios, por haber rechazado a su pueblo, la iglesia, nosotros. Y estamos viendo cada uno de esos eventos, de esos sucesos, de esos personajes en esta semana 70 de Daniel, o esta semana de la tribulación. Hace 8 días vimos que Satanás será lanzado a la tierra y que perseguirá a la mujer, que es el pueblo de Israel. Hoy vamos a ver otro detalle de esta semana 70 y tiene que ver con el imperio del anticristo. Ahora vamos a comenzar hablando entonces del anticristo. Es esto lo que nos habla el capítulo 13 de Apocalipsis, donde vamos nuestro estudio. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Miren que habla de una bestia. ¿Quién es esta bestia? Es sencillo, lo conocemos. Sabemos que se trata del anticristo, que es un personaje, ojo, que aparecerá en los últimos tiempos durante esta semana de tribulación. No antes, sino durante esta semana de tribulación. Así que si tú estás en Cristo, no tienes por qué temer al anticristo, porque cuando él aparezca en la escena mundial, tú y yo ya estaremos en el cielo. ¿Ok? No te dejes engañar de que no, por ahí está el anticristo. No. Para que tu esposo parezca el anticristo, pero no es.
¿sí? Porque ya estarías tú en el cielo. ¿Ok? Número 1. Sin embargo, nos dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Ah? Miren que a través de los años, en la historia de la humanidad, han aparecido personajes que tienen algunos de los rasgos de este personaje que aparecerá en el futuro. Tienen algunos rasgos. Hitler, no sé, Napoleón, no sé quién más calificaríamos allí. Hay muchos personajes que tienen estos rasgos, pero el anticristo como tal es un personaje que aparecerá al fin de los tiempos. Ahora, conocemos un poco del anticristo cuando observamos los nombres con los que se le denomina en la Biblia. Por ejemplo, se le llama la bestia. Mira Apocalipsis capítulo 13 versículo 4, dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia dice, ¿quién? Diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mira que esto nos ayuda a identificar parte de su personalidad, de su carácter, porque aunque es un hombre, se comportará como un animal salvaje y despiadado. Por eso se le llama la bestia. El hombre más despiadado que va a vivir en la tierra, el anticristo, la bestia. Mira otros nombres con los que la Biblia se refiere a él en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es una referencia del anticristo. Y dice allí: y se manifieste el hombre de pecado. Todos los hombres son esclavos del pecado, sin excepción. Nosotros, la diferencia de ellos es que hemos sido perdonados del pecado y liberados de su yugo. Pero todos los hombres son esclavos del pecado. Pero este hombre es la mismísima encarnación del pecado. Por eso se llama el hombre del pecado. Él nació va a nacer exclusivamente para recibir un llamado de Satanás para pecar y extender el pecado en la tierra y llevarlo a un límite que jamás ha llegado en toda la historia. El hombre de pecado. Él ama pecar como ningún otro. Y se le llama también, dice allí, el hijo de perdición. Y aclara: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, ya sabemos que esa es una referencia y lo que va a suceder, que se va a sentar en el templo de los judíos a la mitad de la semana. Pero mira que lo llaman el hijo de perdición, porque él es el mismísimo hijo del diablo. Y aquí hay algo que se llama el misterio de la iniquidad. Hay un misterio en la Biblia que es el misterio de la deidad. Los que son racionalistas tratan de explicar y de entender la Trinidad. Hay gente que dice la Trinidad es como el huevo, está la yema, está la clara, está la cáscara, es como el dedito que es uno pero tiene 3 falanges, bueno, en fin. Pero no, la Trinidad es un hecho inexplicable, por eso se llama el misterio de la deidad. Es incomprensible para nosotros cómo un Dios subsiste en 3 personas, pero cualquier persona que estudia la Biblia con sinceridad, con honestidad, se dará cuenta que Dios es uno en 3. Basta comenzar en Génesis. Él habla consigo mismo, dijo entonces Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Mira que no dice a mí, porque es un Dios en 3. A nuestra imagen. Si no es Jesús, apaga el celular. A nuestra imagen. Ahora, es un misterio cómo Jesucristo era al mismo tiempo hombre y Dios.
No lo podemos entender, pero lo creemos porque la Escritura lo declara. Pero eso mismo sucede con este hijo de perdición. Él es la encarnación de Satanás, el hijo del diablo. En Génesis leímos que la serpiente tendría una simiente, dice 3:15, y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Sabemos que la simiente de la mujer es uno, Cristo. La simiente de Satanás es uno, es este hijo de perdición, es el hijo del diablo. Ahora, lo que podemos suponer es que en el futuro Satanás se va a encarnar, va a usar un espíritu, un demonio, y encontrará cómo hacerlo mediante una mujer desafortunada, y se encarnará en este hombre, el hijo de perdición, el anticristo. Y es eso lo que se le conoce como el ministerio de la iniquidad. Sabemos que es un hombre que es la mismísima encarnación de Satanás, y que no va a tener un espíritu dado por Dios como los demás hombres, sino que es un hombre que va a recibir un espíritu de un demonio. Es un demonio encarnado, por lo que dice Apocalipsis 17:8. Dice: la bestia que has visto era y no es, escúchame, y está para subir del abismo e ir a perdición. Miren que esta bestia subió del abismo. Nosotros ya estudiamos que el abismo es en la cárcel donde están los demonios, ¿sí? Y dice que él subió del abismo. Entonces es un demonio que se encarna, en el que Satanás se encarna a través de una mujer desafortunada. Es la encarnación de Satanás. Ese es el anticristo. Ahora, Apocalipsis capítulo 13 nos empieza a hablar de este terrible personaje, y vamos a reconocer en este capítulo tres verdades que nos dice acerca del anticristo. Primero, su origen. Segundo, su imperio. Y tercero, nos anuncia, o vamos a ver ya anticipadamente, su destrucción. Su origen, su imperio, su destrucción. Ahora, en primer lugar, Apocalipsis nos da indicios sobre la nacionalidad del anticristo, de su origen. Ojo con esto. Leamos Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ojo, la bestia, el anticristo, sale del mar. Ya lo hemos estudiado en Mateo capítulo 13 y también en Apocalipsis. Voy a mostrarte un ejemplo que en la Biblia, y Apocalipsis es simbólico, el mar es símbolo de las naciones excepto Israel. Israel, las naciones. El mar es símbolo de las naciones. Mira un ejemplo, Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, las aguas del mar, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que este anticristo sale de las naciones. Pero la pregunta es, bueno, hay muchas naciones. ¿De cuál nación vendrá el anticristo? Entonces, lo primero que sabemos es que es de uno de los países que conformaron el antiguo imperio romano. Recuerda que el imperio romano, ¿no es cierto?, estaba conformado por varias naciones de Europa, unas del norte de África y otras del Medio Oriente, Asia Menor. Ahora, ¿cómo sabemos que el imperio romano? En Daniel capítulo 9 dice lo siguiente, versículo 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y ojo con esto: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Nos dice aquí que un hombre, y lo relacionan y lo conecta con el anticristo, dice que un príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Cuando nos remontamos a la historia, sabemos que la ciudad fue destruida después de la muerte de Cristo en el año 30-33. En el año 70 el imperio romano destruyó la ciudad de Jerusalén. Entonces aquí nos está diciendo que hay una conexión entre el anticristo y el imperio romano. Él vendrá de una de las naciones que conformaban el imperio romano.
cuando nos trasladamos a las naciones actualmente, como están distribuidas, entonces va a venir de una de estas naciones: Italia, España, Francia, Inglaterra, Suiza, Alemania, Rumania, Bulgaria, Grecia, o un país de África del Norte o de Asia Menor. Pero aún son muchos países. Pero la Biblia nos da todavía más detalle. Nos dice que será de nacionalidad griega. Griega. Miren, Daniel capítulo 8 habla del anticristo como el cuerno pequeño y dice lo siguiente. Daniel 8:8 dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Cuando estudiamos Daniel nos damos cuenta que estos animales representan imperios mundiales. Y este imperio, cuando habla del macho cabrío, se refiere al imperio de Alejandro el Grande, de Alejandro Magno, el imperio griego. Después dice que este se quebró, dice que el gran cuerno que representa a Alejandro fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Ojo, porque esto es historia. Yo no estoy inventándome nada. Cuando estudias historia universal te vas a enterar de esto. Seguramente no lo recuerdas, pero es algo que enseñan en el bachillerato, en la historia. Porque Alejandro conquistó toda la tierra conocida en su época, pero murió a los 33, 34 años, creo, ¿sí? Algo así. Y como era homosexual, no dejó descendencia. Entonces ese es el cuerno que fue quebrado, la muerte de Alejandro. Entonces el imperio se lo repartieron sus 4 generales, y por eso dice que en lugar de este salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Alejandro, el imperio de Alejandro, el imperio griego, fue repartido entre esos 4 generales. Ahora, una parte, un general tomó la parte de Bulgaria y Rumania, el otro la parte que corresponde a Grecia y Turquía, que era Macedonia en ese entonces. Otro tomó Siria y otro la parte de Egipto. Entonces, de alguno de esos países debe venir el anticristo, porque está aquí diciendo, y este cuerno ahorita lo relacionan con el anticristo. Pero mira que hay un detalle todavía mayor. Daniel 8:9 dice: y de uno de ellos, de uno de los cuernos, salió un cuerno pequeño. Este es el anticristo. Al anticristo se le llama en la Biblia el cuerno pequeño. Y dice que creció mucho al sur y al oriente. Entonces mire que el centro de todo esto es Jerusalén. Escuchamos de la franja de Gaza, ¿no es cierto? Toda la región de Judea, de Palestina. Dice que al norte de Palestina, ¿sí? Porque dice que el anticristo viene extendiéndose de norte a sur. Y miran que debe ser de un país del norte para que se extienda hacia el sur, y del occidente para que se extienda al oriente, y dice, y hacia la tierra gloriosa, o sea, hacia Jerusalén. Y mira que sabemos que es el anticristo porque por lo que dice después, dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Entonces, por esta conclusión sabemos que debe referirse a uno de los países que actual conforma, donde está Siria, al norte, un país al noroccidente de la Tierra Santa, de una de esas naciones que lo que era más o menos por Siria, ubiquémonos en Siria, ¿sí? Al noroccidente, de allí provendrá el anticristo. Mira que tenemos gran precisión de cuáles son las naciones, de dónde viene. Ahora, otro detalle que nos dice la Biblia acerca del origen del anticristo es que el anticristo será de origen israelita o hebreo. Será hebreo, tendrá sangre hebrea, será judío. Miren Daniel 11:37 dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ojo con esto, porque aquí cuando habla de Dios en minúscula se refiere a ídolos, falsos dioses, demonios.
Pero miren al comienzo lo que dice, del Dios de sus padres no hará caso. Si este se refiriera a otro ídolo, a otro demonio, no tendría razón de colocarlo aparte, porque serían ambos ídolos. No hizo caso del ídolo que adoraban sus padres, sino de otro ídolo. Pero entonces nos está diciendo que sus padres adoraban al Dios verdadero. Y el único pueblo en la tierra que adora al Dios verdadero, que adora al Dios verdadero, siendo una religión, es el pueblo judío, los israelitas. Entonces sus padres adoran al Dios verdadero, o sea que sus padres deben ser israelitas, judíos. Entonces mira que tendrá descendencia judía. Ahora, esto tiene mucho sentido, porque cuando leemos del anticristo sabemos que los judíos lo aceptan como su Mesías. Ahora piensa en esto, ¿por qué lo van a aceptar como su Mesías si no es judío? Si ellos saben que es de una familia judía que nacería el Mesías, entonces el anticristo, por supuesto, tiene que ser judío para que lo acepten como el Mesías de los judíos. Ahora la Biblia nos da detalles hasta de la tribu de la que va a provenir el anticristo. Recuerden que los judíos, bueno, la tribu de Israel eran 12 tribus, y hay una profecía que nos muestra de qué tribu vendrá exactamente el anticristo. Génesis capítulo 49 versículo 16 dice allí de la tribu de Dan, dice: Dan juzgará a su pueblo. Pero miren cómo lo juzgará, dice: como una de las tribus de Israel será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Mira, nos dice cómo va a juzgar. Va a picar a todo el mundo, va a picar a los caballos, ¿no es cierto? Y va a traer muerte. Y sabemos que eso es exactamente lo que hará el anticristo en la gran tribulación, ¿no es cierto? Él tendrá el control de todas las cosas, político, económico, religioso, y desde allí morderá y hará caer a todo el que se interponga en su camino. Ahora, una confirmación de que el anticristo vendrá de la tribu de Dan es que en el Apocalipsis 7, donde menciona a los 144,000 que fueron elegidos de las 12 tribus de Israel, se mencionan todas las tribus menos la tribu de Dan. Después lo puedes confirmar en Apocalipsis 7 del 4 al 8. Se mencionan las tribus de Israel, pero no se menciona Dan, porque de esa tribu vendrá el anticristo. Entonces mira que ya tenemos gran detalle. Primero, va a aparecer en el futuro, ¿sí? Pero el anticristo será de nacionalidad siria, será hebreo y exactamente de la tribu de Dan. ¿Ok? Eso es lo que Apocalipsis nos revela en cuanto a su origen. Y ojo, porque te lo vuelvo a repetir, lo que te estoy hablando, y te voy a hablar mucha historia hoy, son cosas que puedes confirmar con datos históricos, verídicos, que sucedieron a la perfección, pero en la Biblia estaban con cientos de años de anterioridad y otros miles de años de anterioridad. ¿Qué te quiero mostrar? Y te lo voy a repetir otra vez más adelante, que así como se cumplió con precisión cuando Dios habló 600 años antes y se cumplió históricamente todo a la perfección, lo que te voy a hablar después del futuro y lo que estamos hablando del futuro se cumplirá con igual detalle. Tú no estás confiando en una fe ciega. Nosotros tenemos la fe más segura, con detalles, con pruebas, con grandes evidencias. Y por eso, cuando tú descuidas al Señor, lo pierdes todo. No tienes nada seguro, todo es incierto en tu vida cuando Cristo no ocupa el primer lugar en tu corazón.